Las sombras que el tiempo olvidó parte purieme, el eco del juguete olvidado. El sol de julio en las tierras andaluzas no es simplemente calor, es un peso físico que aplasta la voluntad, un resplandor blanco que parece borrar los bordes del mundo. Eran las 8:30 de la tarde y el cielo de Sevilla aún conservaba una claridad engañosa, un azul pálido que se resistía a ceder ante la penumbra. Paula y su pequeño grupo de amigos, impulsados por el aburrimiento letárgico de las vacaciones, caminaban por un descampado donde el aire olía a tierra seca y a vegetación quemada por el estío. Ignacio, el mayor del grupo con apenas 15 años, encabezaba la marcha consultando la pantalla de su teléfono. Habían decidido jugar con el azar, utilizando una aplicación que prometía guiarlos a coordenadas aleatorias cargadas de anomalías. Para ellos era un juego, una excusa para caminar entre los campos de cultivo y sentir la adrenalina de lo desconocido. Falta poco, anunció Ignacio, sin apartar la vista del mapa digital. Es justo allí. Frente a ellos, en medio de la nada, se alzaba una construcción solitaria. No era una ruina antigua, sino una casa de campo que parecía haber sido abandonada con una prisa antinatural. Las paredes de cal, ahora desconchadas, mostraban las cicatrices del tiempo. El grupo se detuvo un momento, observando cómo la última luz del día se filtraba por las ventanas sin cristales, creando sombras alargadas que parecían dedos negros acariciando la fachada. La curiosidad, esa fuerza ciega de la juventud, pudo más que la prudencia. Cruzaron el umbral. La planta baja olía a humedad estancada y a olvido. Aún quedaban restos de muebles. Una mesa de madera carcomida, sillas volcadas y una cocina donde el tiempo se había detenido. Sofía, con un brillo de inquietud en los ojos, señaló hacia la escalera de madera que crujía ante el menor movimiento del aire. «Subamos», susurró, y su voz pareció demasiado alta en aquel silencio sepulcral. Paula y su amiga Ale tomaron la delantera. Al llegar al rellano superior, se dirigieron instintivamente a la habitación del fondo. Era el dormitorio principal. Al entrar, el ambiente cambió. El aire se volvió denso, casi difícil de respirar. La habitación conservaba una cama de matrimonio deshecha y un sofá frente a ella, pero lo que heló la sangre de Ale estaba en un rincón sombrío, junto a la ventana que miraba hacia las montañas lejanas. «Paula, mira», dijo Ale con la voz quebrada. Tenían un bebé. Allí estaba una cuna de madera oscura. Sobre ella, un móvil musical, un carrusel de pequeñas figuras, colgaba inmóvil. Las dos jóvenes se acercaron hipnotizadas por la tristeza que emanaba de aquel objeto. El silencio era total. Ni siquiera el viento soplaba afuera en aquella tarde calurosa de Sevilla. De repente, un tintineo metálico rompió el silencio. El móvil musical comenzó a girar. No fue un movimiento errático causado por una corriente de aire. Fue un giro deliberado, rítmico, acompañado por una melodía infantil, aguda y desentonada que parecía surgir del propio corazón de la madera. El sonido era como agujas de hielo perforando el aire caliente. Paula y Ale retrocedieron, con los ojos fijos en el juguete que cobraba vida solo. De pronto, un estruendo las hizo saltar. La puerta de la habitación se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiera empujado con una furia contenida. Ale soltó un grito que se ahogó en su garganta mientras Paula corría hacia el pomo. «Está trabada», gritó Paula, forcejeando.
Desde el otro lado no se oían pasos, solo un silencio opresivo. Paula gritó los nombres de sus amigos, pensando que era una broma de mal gusto. Pero las respuestas de Ignacio y los demás llegaron desde la planta baja, distantes y cargadas de una genuina confusión. «No somos nosotros», rugió Ignacio desde abajo. La puerta del pasillo se ha bloqueado. Dentro del baño de la habitación, donde Paula se había refugiado un segundo antes, algo comenzó a golpear la pared. No eran golpes humanos, eran vibraciones profundas que hacían vibrar los azulejos fríos. Las dos chicas se unieron, empujando la puerta del dormitorio con toda su alma. Sentían una resistencia elástica del otro lado, como si alguien o algo estuviera apoyando su peso muerto contra la madera. Tras unos segundos de terror puro, la resistencia cedió de golpe. Salieron al pasillo jadeando, encontrándose con los demás que subían las escaleras con los rostros pálidos como la cera. «Tenemos que irnos», dijo Ignacio, cuya voz temblaba. «Ahora mismo». «¿Qué pasa?», preguntó Paula, limpiándose el sudor frío de la frente. «En el jardín, detrás de la casa», balbuceó Paul. «Hay 3 lápidas pequeñas entre los matorrales, un bebé y 2 adultos. Murieron en esta casa, Paula, y nunca se fueron. Salieron de la propiedad corriendo, sintiendo que la oscuridad del descampado los perseguía. Aquella noche, mientras el verano seguía su curso, Paula comprendió que hay lugares que no deben ser explorados, donde la energía de quienes no pudieron despedirse se queda suspendida en el tiempo, esperando un eco, una voz o simplemente alguien que escuche su melodía rota. Parte 2. El reclamo de la sal a miles de kilómetros de allí, en las tierras húmedas y místicas de Colombia. Diana creció con la certeza de que el mundo invisible es tan real como el suelo que pisamos. En la casa de su abuela paterna, una construcción antigua de techos altos y rincones que la luz nunca alcanzaba, Diana aprendió que el miedo tiene muchas formas. A los 14 años, lo que comenzó como una leve inquietud nocturna se transformó en una pesadilla física. Cada noche, Diana sentía como el aire se escapaba de sus pulmones. La parálisis del sueño la anclaba a la cama mientras una sombra más negra que la propia noche se cernía sobre ella. Pero lo más aterrador no era la inmovilidad, sino lo que encontraba al despertar. Bajo la luz del amanecer, Diana descubría en sus brazos, pecho y piernas moretones violáceos, marcas de dedos pequeños y garras finas que desaparecían en un par de días para ser reemplazadas por otras nuevas. El ataque era constante. No era un fantasma, era algo que se alimentaba de ella. «Es una bruja, Diana», le dijo la madre de una amiga, una mujer de ojos profundos que conocía los secretos del campo. Una que ha aprendido a desprender su espíritu para caminar entre los vivos. La mujer le ofreció 2 caminos. El primero era un juego de astucia. Dejar arroz y una media rota a los pies de la cama, pues se decía que la obsesión de estas entidades por el orden las obligaría a contar cada grano y tratar de arreglar la prenda hasta que el sol las atrapara. Diana, sin embargo, eligió el segundo camino, el más directo y peligroso. Cuando sientas que te oprime, cuando el frío te recorra el cuerpo en medio de la parálisis, debes reunir cada gramo de voluntad y gritar. «Mañana ven por sal», le instruyó la mujer. Durante 4 noches, Diana fracasó. El terror la amordazaba, pero a la 5ª noche, cuando sintió que unos dedos invisibles rodeaban su cuello con una presión asfixiante, un fuego interior nació en su pecho.
Con un hilo de voz que pareció desgarrarle la garganta, articuló las palabras: mañana, ven, por sal. Al instante, la presión cesó. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que parecía vibrar con una promesa cumplida. Pasaron 6 días de una calma sospechosa. Diana pensó que todo había sido una sugestión de su mente adolescente, hasta que llegó el 7.º día. Un golpe seco sonó en la puerta principal. La abuela de Diana fue a abrir. En el umbral se encontraba una vecina, una mujer de aspecto descuidado y ojos esquivos con la que la familia apenas cruzaba palabra. La mujer no saludó. Simplemente extendió una mano temblorosa. Vecina. ¿Me regala un poco de sal?, pidió con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el pavimento. La abuela de Diana, sin saber nada del pacto nocturno de su nieta, sintió una oleada de repulsión instintiva. En los pueblos colombianos, regalar sal es entregar la suerte, y pedirla de esa manera era una afrenta. «Váyase de aquí», le gritó la anciana, insultándola con una furia que sorprendió a Diana. «Mala vecina, no tiene vergüenza. Busque su propia sal y no vuelva a pisar esta casa». La mujer retrocedió. Su rostro se contrajo en una mueca de odio y cansancio infinito, y desapareció calle abajo. Desde aquel día, los moretones en el cuerpo de Diana cesaron. La abuela, años más tarde, le confesó con un susurro: «Hice lo que tenía que hacer, hija. Las brujas solo vienen a buscar lo que se les debe cuando han sido descubiertas». Parte 3. El susurro en el umbral en la provincia de Cáceres, España. El joven Salva vivía una realidad distinta pero igualmente inquietante. En su familia, la sensibilidad hacia lo paranormal no era una creencia, sino una herencia genética. Su abuela predecía el futuro en sueños. Su padre, conductor de ambulancias, sentía la llegada de la muerte antes de que los monitores dejaran de pitar. Salva, sin embargo, era un receptor de sonidos y presencias. La casa de su pueblo había sido construida sobre los restos de otra más antigua, y algo parecía haber quedado atrapado en los cimientos. El epicentro del fenómeno era un pequeño cuarto trastero en la planta baja, un lugar donde el aire siempre estaba a 5 grados más fríos y donde las sombras parecían tener masa propia. Una noche, Salva se encontraba en su habitación. La puerta, como siempre, se negaba a quedarse cerrada. A pesar de haber puesto almohadas para bloquearla, la madera cedía, dejando una rendija que daba al pasillo oscuro. Salva intentaba dormir con la luz encendida, sintiendo que la claridad era su único escudo. En un arrebato de valentía adolescente, pensó para sí mismo: «A mí no me asusta nada». Apagó la lámpara. El error fue instantáneo. La oscuridad no fue un vacío, fue una entrada. A los pocos segundos sintió que alguien entraba en la habitación. No escuchó pasos, sino un desplazamiento de aire, como si una presencia enorme ocupara todo el espacio disponible. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal cuando un susurro, tan claro como si alguien estuviera pegado a su oído, pronunció su nombre: «Pa, Salva, Salva». La voz era la de una mujer joven, carente de cualquier emoción humana. Era una voz neutral y erática, que vibraba con una energía que le dificultaba el movimiento. Salva, paralizado por un ataque de pánico, estiró el brazo frenéticamente hasta que logró encender la luz. No había nadie. Pero la sensación de opresión era tal que no pudo cerrar los ojos hasta que el primer rayo de sol iluminó los tejados de Cáceres a las 7 de la mañana. Semanas después, en su residencia habitual en la ciudad, los fenómenos
lo siguieron. Mientras estudiaba para un examen, su puerta, que requería un chasquido fuerte para abrirse, cedió lentamente. Salva pensó que era su hermano Francisco intentando asustarlo. Pero entonces una risa aguda nasal, como la de un niño pequeño, llenó la habitación. Salva, salva, salva. Repetía la voz entre risitas socarronas. Salva se levantó de un salto y abrió la puerta de par en par, gritando el nombre de su hermano. Francisco estaba en el salón, a varios metros de distancia, inmerso en un videojuego. Era físicamente imposible que hubiera llegado allí sin que Salva lo viera o escuchara correr por el pasillo de madera. El joven comprendió entonces que compartía su espacio con seres que no pertenecen a este plano. Duendes juguetones o quizás restos de conciencias que se niegan a marchar. Pero la experiencia más dura estaba por venir y no le pertenecía a él, sino a su padre. 9 meses antes de una tragedia que marcaría a su familia, su padre, mientras conducía la ambulancia por la autovía hacia Cáceres, tuvo una visión. No fue un pensamiento, fue una certeza absoluta. Vio un accidente en la entrada del pueblo, reconoció los coches, el olor a gasolina y metal retorcido, y vio el rostro de su mejor amigo perdiendo la vida. Durante meses, el hombre vivió con el peso de ese futuro en sus hombros. Trató de advertir, de cuidar, pero el destino es un hilo que, una vez tensado, no se puede cortar. Exactamente 9 meses después, la premonición se cumplió con una exactitud quirúrgica. Salva comprendió entonces que el don de su familia era también una carga. El tiempo no es una línea recta para todos. Para algunos, es un océano donde el pasado y el futuro chocan constantemente, creando olas de visiones y susurros. Al final, todas estas historias, la casa abandonada en Sevilla, la bruja en Colombia, las voces en Cáceres, dejan una lección silenciosa. No estamos solos. Caminamos por un mundo lleno de ecos de vidas pasadas, de energías que no encuentran descanso y de advertencias que el viento nos susurra al oído. Solo aquellos que se atreven a escuchar, aunque el miedo les ciele la sangre, pueden vislumbrar la verdadera naturaleza de la realidad. Una donde la muerte no es un final, sino simplemente una puerta que nunca termina de cerrarse.